A los 30 años, un hombre cambió el mapa del mundo entero. Ningún rey, ningún imperio y ningún muro pudieron detenerlo. Un nombre que aún sacude la historia. Ese nombre es Alejandro Magno. Surgiendo del pequeño reino de Macedonia, conquistó Grecia, Persia y Egipto hasta llegar a las fronteras de la India. Pero la pregunta es, ¿cómo un hombre joven capturó medio mundo en tan poco tiempo? ¿Fue simplemente un conquistador o un líder visionario? ¿Y por qué su muerte sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia? Amigos, en el episodio de hoy exploraremos la infancia de Alejandro, su valentía y sus estrategias de batalla paso a paso. Conoceremos la historia de cómo destruyó imperio tras imperio y el verdadero secreto tras la conquista del mundo antes de cumplir los 30. Hola a todos, bienvenidos a bordo con Chetri para este nuevo episodio. Así que sin más demora, comencemos. 356 a.C. Nace un niño en Pella, la capital de Macedonia. Es llamado Alejandro. Su padre era el rey Filipo II, quien había convertido a Macedonia en la potencia militar más fuerte de Grecia. Su madre era Olimpia, una mujer de voluntad fuerte y ambiciosa, que creía que su hijo no era un humano ordinario. Desde la infancia, Alejandro estuvo rodeado de poder, política y guerra. A los 10 años, Alejandro captó la atención de todos con un solo incidente. Había un caballo salvaje llamado Bucéfalo, que nadie podía domar. Alejandro notó que el caballo tenía miedo de su propia sombra. Giró al caballo hacia el sol y lo controló con calma. El rey Filipo dijo entonces, «Macedonia es demasiado pequeña para ti. Naciste para conquistar algo más grande». Esta afirmación acabaría siendo cierta. La educación de Alejandro fue encomendada a uno de los más grandes filósofos del mundo, Aristóteles. Aristóteles le enseñó filosofía, política, ética, ciencia, historia y la Ilíada de Homero. Esta educación convirtió a Alejandro no solo en un guerrero, sino en un líder reflexivo. Creía que los imperios podían construirse con la mente, no solo con la espada. Cuando Alejandro tenía solo 16 años, el rey Filipo lo nombró regente de Macedonia. Incluso a esa edad, suprimió rebeliones, fundó una ciudad y demostró que no era solo un príncipe, sino alguien digno de ser un futuro emperador. 336 a.C. El rey Filipo II es asesinado. Tras la muerte de su padre, con solo 20 años, Alejandro asciende al trono de Macedonia. Pero con rebeliones por todas partes, el desafío de las ciudades-estado griegas y la amenaza de Persia, muchos pensaron que este joven rey no duraría. Pero la historia escribió algo diferente. Amigos, imagínense, sentarse en el trono a los 20 años, con enemigos por todos lados. Sin embargo, este joven rey decidió que no solo gobernaría, conquistaría el mundo. Tras tomar el trono, el primer problema de Alejandro no estaba en el extranjero, sino en casa. Al difundirse la noticia de la muerte de Filipo, muchas ciudades-estado griegas pensaron que era su oportunidad. ¿Qué puede hacernos un chico de 20 años? Varias ciudades poderosas, incluidas Atenas y Tebas, se prepararon para rebelarse contra Macedonia. Persia también empezó a instigar desde las sombras, pero habían malinterpretado peligrosamente a Alejandro. En 335 a.C., Tebas declaró directamente la rebelión. Sin negociación alguna, Alejandro atacó Tebas con la velocidad del rayo. El resultado fue devastador. La ciudad fue casi destruida por completo. Miles murieron, y los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. Solo los templos y la casa del poeta Píndaro quedaron intactos. Este evento hizo que el resto de las ciudades-estado griegas se dieran cuenta de que si se desafiaba la autoridad de Alejandro, el joven rey no tendría piedad. Atenas y todos los demás se rindieron rápidamente, y así terminó la pacificación de Grecia. Con Grecia pacificada, Alejandro dirigió su mirada hacia el imperio más grande de la época, Persia. Era la misma Persia que una vez había atacado Grecia. Poseía una riqueza inmensa y era gobernada por el rey Darío III. Alejandro tenía dos motivos. Número 1, vengarse por la invasión de Grecia. Número 2, conquistar Asia y convertirse en un emperador mundial. En 334 a.C., Alejandro cruzó de Europa a Asia con unos 35.000 soldados. Al cruzar el Helesponto, clavó una lanza en el suelo y declaró que había venido a ganar Asia. Esto no fue solo un anuncio, fue el comienzo de un cambio que alteraría la historia. Las fuerzas persas pensaron que el ejército macedonio no sobreviviría a un ataque al cruzar el río. Pero Alejandro lideró personalmente desde las primeras líneas. En la batalla del río Gránico, el ejército persa fue aplastado. Las puertas de Asia Menor se abrieron y nació la imagen de Alejandro como invencible.
Tras esta batalla, muchas ciudades se rindieron voluntariamente. A partir de este punto quedó claro que no solo era valiente, sino un estratega extraordinario. Luchó al frente y construyó fe en lugar de miedo entre sus soldados. Sus hombres creían que donde Alejandro estaba, la derrota era imposible. Habiendo sometido a Grecia, un joven rey estaba a las puertas de Asia. Ante él estaba el imperio más grande del mundo, Persia. La pregunta era, ¿quién convertiría a quién en historia? Tras entrar en Asia, Alejandro ya no tenía metas pequeñas. Delante de él solo quedaba un nombre, el imperio persa, el más rico y extenso de aquel tiempo, gobernado por el rey Darío III. En 333 a.C., el propio Darío llegó con una fuerza masiva a una zona costera llamada Isos. Numéricamente el ejército persa era varias veces más grande que el macedonio, pero el terreno era estrecho, y esa fue la oportunidad de Alejandro. Golpeó el centro de la línea persa y cargó directamente contra Darío. Darío huyó del campo de batalla por miedo. Cuando el rey huyó, la moral de los soldados se colapsó, y el ejército persa fue derrotado. En esta batalla, Alejandro no solo ganó, rompió el miedo al rey persa. Mientras las fuerzas persas se retiraban, Egipto recibió a Alejandro como a un libertador. En 332 a.C., Alejandro fue declarado faraón en Egipto y reconocido como hijo del dios Amón. Junto a esto, Alejandro fundó la nueva ciudad de Alejandría. Amigos, esta ciudad se convirtió más tarde en un centro de conocimiento, ciencia y cultura. Fue aquí donde Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba conquistando, estaba grabando su nombre en la historia. 331 a.C. Darío se preparó con un ejército masivo, elefantes de guerra, carros excitados y casi 100.000 soldados. Pero Alejandro tenía disciplina, entrenamiento y una estrategia perfecta. Dispuso sus fuerzas para que el ejército persa se dispersara. En un punto, Alejandro atacó directamente a Darío. De nuevo, una vez más, Darío huyó. Esta huida fue el toque de difuntos del imperio persa. Después de Gaugamela, ciudades como Babilonia, Susa y Persépolis cayeron una tras otra. Persépolis y el palacio real persa fueron quemados hasta los cimientos. El imperio más poderoso del mundo fue destrozado por las manos de un joven. Amigos, cuando un rey huye del campo de batalla 2 veces, no solo pierde una guerra, pierde la historia. Pero la pregunta es, tras conquistar Persia, ¿se detuvo la ambición de conquista de Alejandro? Tras la caída del imperio persa, desde Asia Central hasta la frontera india, muchos pensaron que Alejandro finalmente se detendría. Pero para Alejandro, la victoria nunca era el destino final. Era solo el principio. Surgió una nueva pregunta. ¿Qué más hay en el este? Amigos, aunque Persia colapsó, las regiones de Asia Central, como los actuales Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán, no se doblegaron fácilmente. La guerra aquí fue diferente. Terreno montañoso, ataques de guerrilla y resistencia a largo plazo. Durante este tiempo, Alejandro se dio cuenta por primera vez de que ganar grandes batallas no es suficiente para mantener un imperio. Comenzó a construir alianzas y lazos matrimoniales con gobernantes locales. Adoptó la vestimenta y costumbres persas, mezclando las culturas griegas y local. Esto disgustó a muchos macedonios, pero Alejandro ya no se veía a sí mismo solo como un rey griego. Empezó a verse como un emperador mundial. En 326 a.C., Alejandro entró en las fronteras del subcontinente indio. Ante él estaba el rey Purushottam, conocido como Poros. Una feroz batalla tuvo lugar en las orillas del río Hidaspes. Poros tenía elefantes de guerra y soldados entrenados. Esta batalla fue una de las más duras de la vida de Alejandro. Finalmente, Alejandro salió victorioso. Pero impresionado por el valor y la nobleza de Poros, Alejandro le preguntó, ¿cómo debo tratarte? Poros respondió, como un rey debe tratar a un rey. Conmovido por estas palabras, Alejandro reinstauró a Poros como rey. Alejandro quería adentrarse más en la India, pero sus soldados, agotados por años de guerra y anhelando su hogar, se quebraron. También existía el miedo a tierras desconocidas. En las orillas del río Beas, los soldados declararon claramente, no más. Por primera vez, Alejandro se vio obligado a detenerse. Se dio cuenta de que un hombre puede conquistar el mundo, pero nunca puede cruzar los límites de la resistencia humana. Amigos, el hombre que partió para conquistar el mundo entero fue detenido por sus propios soldados. La pregunta es, ¿qué pasó después con ese emperador invencible? Tras la campaña de la India, Alejandro no avanzó más, pero su viaje no terminó allí. Comenzó el viaje de regreso con su ejército a través de una ruta aterradora,
el desierto de Gedrosia. Durante este viaje, miles de soldados murieron debido al calor extremo, la falta de agua y la hambruna. Los historiadores han calificado esta decisión como el mayor error estratégico de Alejandro. Sin embargo, no se detuvo. En 323 a.C., Alejandro llegó a Babilonia. Tenía solo 32 años, pero su cabeza aún estaba llena de nuevos planes. Una campaña en la península arábiga, la conquista del Mediterráneo, la construcción de un imperio mundial permanente y el establecimiento de una conexión completa entre Oriente y Occidente. Quería un imperio donde griegos, persas, egipcios e indios compartieran una sola identidad. Pero de repente, Alejandro cayó gravemente enfermo. Fiebre, debilidad e inconsciencia. En 10 días, la situación se volvió extrema. El 10 de junio de 323 a.C., Alejandro Magno murió. Aún existe mucho debate sobre la causa de su muerte. Malaria, tifoidea, envenenamiento o consumo excesivo de alcohol. No se ha encontrado una respuesta definitiva. Amigos, al momento de su muerte, se le preguntó a Alejandro, ¿quién recibirá tu imperio? Alejandro respondió, al más fuerte. Esta frase determinó el futuro. No tenía heredero adulto, por lo que sus generales lucharon entre sí. Así, el enorme imperio fue despedazado. En 100 años, el imperio colapsó por completo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Alejandro es inmortal en la historia? Es porque Alejandro no solo ganó guerras, cambió el mundo. Bajo su influencia, el idioma griego se convirtió en una lengua internacional y nació la cultura helenística. Se construyó un puente de conocimiento y comercio entre Oriente y Occidente. Se produjo una revolución en la ciencia, la filosofía y el arte. Demostró que aunque un hombre sea joven, sus sueños pueden ser ilimitados. El hombre que conquistó el mundo antes de los 30 murió a los 32. Alejandro demostró que se puede lograr mucho a una edad tan temprana. La vida de Alejandro Magno nos enseña una verdad profunda. No es la edad, ni el tiempo, ni las limitaciones, sino tus sueños lo que te hace grande. Puede que no viviera mucho tiempo, pero la vida que eligió sigue sorprendiendo al mundo miles de años después. Amigos, muchos reyes han ido y venido en la historia, pero solo hay un Alejandro Magno. ¿Qué les pareció el episodio de hoy? Cuéntenos en la caja de comentarios. Para ver más episodios interesantes como este, no olviden seguirnos y suscribirse.